Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Un lugar para el mal. Espero que las historias que van a escuchar a continuación sean de su agrado. También ojalá se animen a suscribirse, dejar su like y compartir con más personas estos videos para así crecer un poco más. Era 1979, cuando mi vida dio un giro inesperado. Recién graduada como maestra, me asignaron a un pequeño pueblo en la sierra, un lugar tan remoto que parecía olvidado por el tiempo. Con entusiasmo y un poco de nerviosismo emprendí el viaje hacia mi nuevo destino. Los primeros días en el pueblo fueron muy tranquilos. Me dediqué a arreglar la escuela, con la ayuda de doña Cipriana y don Roberto, dos lugareños muy amables y trabajadores, pero siempre me advertían: no te quedes después de que caiga la noche, muchacha, pues se aparece el niño. Yo no entendía bien a qué se referían, y en mi mente de maestra racional lo atribuía a supersticiones locales, pero una tarde, envuelta en mi trabajo, no me di cuenta que el sol había caído y la oscuridad había envuelto la escuela por completo. Fue entonces cuando comencé a escuchar risitas que parecían provenir de afuera del salón. Al principio pensé que se trataban de imaginaciones mías, pero se hicieron más fuertes, más cercanas. Intrigada y con un abismo de terror, salí a investigar. Lo único que vi fue el monte bañado por la luz de la luna. No había nadie ahí afuera. Mi casita estaba a unos 30 metros de la escuela. Mientras caminaba hacia ella, las risitas continuaron, como ecos juguetones que en la noche me llevaban de un lado a otro. En ese momento entonces lo vi. Un niño estaba parado frente a mi puerta, observándome con una mirada que me dejaba helada, pero no era una mirada inocente. Había algo macabro en ella. De repente el niño comenzó a estirarse de una manera antinatural y empezó a correr hacia mí. Instintivamente corrí de vuelta hacia la escuela, mi única salvación en aquel momento. Con la lámpara de petróleo en la mano temblando, podía oír cómo el niño corría alrededor del salón. Su risa resonaba en la oscuridad. Pasé la noche en vela, encerrada en el salón con el corazón latiendo en mi garganta. No fue hasta la madrugada que me atreví a salir. Al encontrar a doña Cipriana y don Roberto, solo pude ver en sus ojos una mezcla de preocupación. Qué bueno que estás bien, pero nosotros te lo dijimos y no hiciste caso, muchacha. Ellos me explicaron que el niño era un espíritu que rodeaba la escuela desde hace muchos años, una presencia que todos los del pueblo conocían y respetaban. Me sentí como una tonta por no haber escuchado, por haber creído que solo eran historias del lugar. Nunca volví a quedarme en esa escuela de noche. Siempre trataba de terminar mis trabajos antes de que el sol se metiera por completo. ¿Qué les pareció esta historia? Si hay algo a mí que me causa siempre un poco de temor, son estos relatos de niños, porque nosotros tenemos a los niños como algo débil e inocente, y verlos de esta manera es algo que a mí me eriza la piel. Vamos con el siguiente relato. Una lechuza nos acecha. El siguiente relato que les voy a compartir me lo contó una tía que en paz descanse. Ella vivía en una zona donde apenas empezaban a construir. Su casita se encontraba en la última fila de esas casas terminadas y habitadas. Frente a su casa solo podíamos observar un tanque enorme donde almacenaban agua, muchos mezquites y de esas bolas de espinas rodadas por el aire. Recuerdo que cuando llovía salían muchos sapos y ranas. Llegaban saltando a las banquetas, incluso se metían a las cocheras. Era una zona alejada en aquel tiempo del centro de la ciudad, y a mí me gustaba mucho ir a pasar los fines de semana o algunos días de vacaciones con mis primas. Un viernes me fui a quedar con ellas. Llegamos muy tarde a esa casa, ya que veníamos de una reunión familiar. Entramos casi dormidas y directamente a la cama. En verdad nos sentíamos muy cansadas. Al día siguiente por la mañana
llamó mucho mi atención que mi tía sacaba unos vasos de cristal con un huevo dentro. Eran 2 vasos. Curiosos de lo que vimos, la seguimos a la cochera y ahí les quebró los huevos dentro del vaso, dejándolos caer al agua. Salían negros y con un olor horrible. Luego de eso, caminó hacia los mezquites y allí arrojó el agua junto con los huevos podridos. De regreso a la casa, mi prima le preguntó: ¿y con eso ya no vendrá la lechuza, mamá? Ay, hija, y ya con eso no va a ir. Y si es que llega a venir, ya no sé qué más podría hacer. Más tarde, a la hora de la comida, tuve la curiosidad de saber de qué lechuza y por qué de los huevos, así que me animé a preguntarle: tía, ¿de qué lechuza hablan? ¿Por qué los huevos estaban podridos? Ay, hija, déjame te cuento. Ya con más tranquilidad te puedo contar, sin que te dé miedo porque ya no va a pasar algo malo, respondió mi tía. Yo con temor le puse atención. Hace unas noches empezó a llegar una lechuza, pero no era una lechuza normal. Esta lechuza era muy grande y se veía muy maltratada. Cada tarde, cuando el sol empezaba a meterse, volaba encima de la casa durante unos minutos para luego pararse frente a la cochera. Nunca quitaba la mirada hacia la puerta. Caminaba de un lado a otro, pero solamente frente a la casa. Ya para las madrugadas se escuchaba como si alguien rasgara el techo. Así lo hizo durante unos 3 días, y a mí me dio mucho miedo, pues dicen que esas cosas son brujas. Así que decidí ir con alguien que me dijera qué podía hacer o qué era lo que estaba pasando. La señora que me atendió dijo que tal vez una persona quería dañar a un integrante de nuestra familia. Así que vino a la casa a hacernos una limpia. Nos barrió con unos huevos y nos dijo que los dejáramos durante 3 días debajo de nuestra cama. Luego los quebráramos, pusiéramos en el mismo vaso y los tiráramos lejos. Si salían oscuros era porque realmente alguien quería dañar a alguien. Y pues ya viste lo que pasó. Yo, sorprendida por eso, sentí temor de que esa lechuza regresara por la noche. En realidad yo no tenía de idea de cómo era una lechuza. Jamás había visto una. Sin embargo, por lo que había contado mi tía, tenía miedo. Esa noche no pasó nada, ni la siguiente. Yo regresé a casa. Tiempo después le pregunté a mi tía si había pasado algo. Ella me contó que solamente regresó una noche, pero ya solo dio un par de vueltas y se fue. Sea lo que sea, ya no volvió a regresar. Todavía nos queda una historia, pero esta historia es un poco fuera de lo habitual. No es una historia como cierto tipo de terror, pero es una historia que al escucharla, al leerla por primera vez, me dejó pensando muchas cosas. La historia que les voy a contar sucedió hace casi 50 años, pero está en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Fui el mayor de 3 hermanos. Cuando tenía 8 años, exactamente una semana después de cumplirlos, murió mi padre, de apenas 28 años. Mi madre quedó devastada, pues fue un golpe terrible. 5 años pasaron desde ese día. La herida apenas estaba sanando, cuando un hermano de mi papá tuvo un sueño. En este él llegaba a casa y estaba lleno de gente. En medio de la sala había un féretro. Se acercó y miró dentro de él. La persona muerta era mi hermano menor. Entonces se puso a llorar tan profundamente que mi abuela lo escuchó en el otro cuarto. Ella despertó y fue corriendo al cuarto de mi tío, pensando que algo le pasaba, y lo encontró dormido, pero estaba llorando. Así que lo sacudió fuertemente llamándolo por su nombre, hasta que despertó. Entonces, todavía llorando, le contó el sueño. Después de ver a mi hermano en el féretro y ponerse a llorar, escuchó una voz a su espalda y sintió que lo tomaban de los hombros, a la vez que escuchaba estas palabras: no dejen ir a mi hijo al río, porque si va se va a ahogar.
No dejen ir a mi hijo al río, porque si va se va a ahogar. Volteó y sorprendido se encontró con el rostro de mi padre. Como conocían la situación de mi madre, decidieron equivocadamente no decirle nada, para no espantarla. Eso sucedió entre semana. El domingo mis tíos pasaron a casa con unos primos a invitar a mi hermano al río, a un lugar llamado el Puente de Dios, esto en la Huasteca Potosina. El río Santa María viene desde Guanajuato, pasa por los límites de Querétaro y San Luis Potosí, en el municipio de Aquismón. El río Gallinas, que baja desde Tamazopo, cae sobre Santa María, formando la famosa cascada de Tamul. Y a partir de ahí, el río se llama Tampuán. Kilómetros abajo, el río se hunde entre las piedras y desaparece, saliendo en una superficie más adelante, por lo cual se conoce como el paraje del Puente de Dios. El río forma grandes bancos de arena en el fondo y playas en su orilla. Formaba parte de la invitación de mis tíos, pero al final también me llevaron. Y en el lugar, uno de los jóvenes, como de 15 años, grita que no tocaba el fondo. Mi hermano, que apenas tenía 11 años, se mete a comprobarlo, y este se hunde. Empieza a manotear, pues él no sabía nadar. Yo desde fuera me meto a ayudarlo. Estaba tan cerca de la orilla que se me hizo fácil. Parecía que solo era cuestión de estirar la mano, pero en el lugar había un hoyo. Este hoyo era creado por los que sacaban arena para construir. Caminé apenas unos pasos dentro del agua y me hundí. Aunque yo sí sabía nadar, mi hermano me agarró y me jaló, con la desesperación normal de alguien que necesita aire. Me jalaba de los hombros y me hundía. La desesperación me llevaba a buscar salir. Tenía 13 años, pero nuestra estatura y complexión era casi la misma. Una vez en la superficie, siento que alguien me toma de un brazo y me arrastra hacia la orilla, mientras veo cómo mi hermano desaparecía entre las aguas. Me quedé tirado en la orilla, vomitando el agua con sabor a arena. Estaba totalmente exhausto. Ni siquiera podía ponerme de pie, así que me arrastraba hacia el agua, gritándole a mi hermano. Pero ya no lo veía por ningún lado. Los médicos nos dijeron que murió por el esfuerzo, que se le había roto su corazón. No todo quedó ahí. A los pocos días empezó Semana Santa. Muchas personas asistieron al paraje. Una niña flotaba sobre las aguas del río, en una cámara de llanta de esas de automóvil. Alguien le dijo a su madre que en el lugar donde estaba su hija se había ahogado mi hermano. La madre, presa del pánico, corre a meterse al río, sin saber nadar. Se hunde en las aguas. Su esposo, al verla, también sin saber nadar, se mete a salvarla. El resultado fue terrible. Ambos se ahogaron, dejando huérfana a esa niñita. A ella no le sucedió nada. Estaba segura en la cámara. Al día siguiente, cuando los bomberos aún buscaban los cuerpos de la pareja, dos jóvenes que bromeaban que se ahogaban los distrajeron 2 veces. A la tercera vez que pidieron ayuda, ya no les hicieron caso. Y se ahogaron también, lamentablemente. Todo por no escuchar la advertencia de un maldito sueño. Pasaron los años, yo hice mi vida, tuve mis hijas. Una vez trabajando en Jalpan, Querétaro, mi hija mayor tiene un sueño, donde la menor se ahogaba en la presa de este pueblo. Se lo cuenta a su mamá. Un fin de semana mi hija menor se pone necia con ir a la presa con una de sus amigas. Por causa de la tragedia con mi hermano, a todos mis hijos les enseñé a nadar, pero la menor apenas aprendió algo, pues era cosa que no le gustaba. Así que su insistencia estaba fuera de lugar. Yo estaba leyendo cuando escuché la discusión con su madre, pues mi hija estaba con una actitud muy necia, preguntándole que qué pasaba. Pregunté que qué pasaba, y mi hija mayor me dijo lo del sueño. Platiqué con mi hija, ella no sabía nada de lo que había pasado con mi hermano. Le conté esta historia, y solamente nos pusimos a llorar toda la familia. Todo por un maldito sueño que se volvió realidad. ¿Qué les parecieron estas historias que acabamos de escuchar? Espero que se suscriban, que dejen su like y las compartan. Nos vemos hasta la próxima.